Bueno, está con nosotros Agustín Pinau, que es economista. Gracias, Agustín, por venir. ¿Qué tal? Bueno, hoy conocimos un dato que preocupa, pero un dato que ya nosotros lo venimos remarcando desde hace mucho tiempo. Una familia tipo necesita más de 60.000 pesos, una familia que alquila para poder vivir. ¿Qué análisis podemos hacer? A ver. Sí, considerando el alquiler, Sí. se le suma un monto mayor en este momento. Bueno, lo que estamos viendo es que las familias están gastando sus ingresos familiares. Si en el hogar tipo son 4, si trabajan 2, las dos parejas, la pareja que trabaja, se le va el sueldo en lo que es alimentos y bebidas y servicios públicos. Por lo tanto, lo que queda después de pagar esas cuestiones que tienen que ver con la alimentación básica y los servicios públicos es muy poco. Generalmente la mayoría de los hogares de tipo 2, que los clasifica el INDEC, no está llegando a fin de mes. Agustín, el Fondo Monetario Internacional, y si hablamos del año próximo, pronosticó un crecimiento del 1,1%, pero el gobierno dice que la economía el año próximo va a crecer un 3%. Y Duhovne dijo que el Fondo Monetario Internacional hizo ese planteo porque cree que va a ganar la oposición. A ver. Sí, yo creo que el Fondo Monetario Internacional tomó una visión más realista de la economía argentina. Creo que en un principio... ¿Te llama la atención eso? No, no me llama la atención. Creo que es optimista el número que maneja Duhovne, el ministro. Creo que es más realista el número del Fondo Monetario. Pero también lo que metió cuña ahí el ministro fue la cuestión electoral, aduciendo que si ganaba la fórmula del Frente de Todos, lo que interpretaba el Fondo Monetario que iba a suceder el año que viene con el Producto Bruto iba en esa dirección. Y en cambio que si ganaba el gobierno actual, lo que pondera el ministro iba a suceder. Vamos tocando diferentes temas. El Ahora 12 finalmente no pudo sacar del pozo el consumo. Lo anunciaron hace algunos meses, pero no está teniendo el éxito que esperaba el gobierno. Lo vitalizó un poco. Lo vemos en algunos comercios, los comercios lo reciben bien, la vuelta de la hora 12 para fomentar el consumo, que es una necesidad para poder salir de esta situación de crisis y estancamiento, pero lo que sucede es que se viene de una caída de compras de muy atrás y la gente está utilizando sus ingresos para alimentos básicos de primera necesidad. En tema indumentaria, esos son tipos de gastos que se van posponiendo. Para los comerciantes ha sido una buena medida, pero no ha tenido el repunte que ha tenido en otros años. Levanta un poco el consumo, pero no sale del pozo. La mora bancaria también es uno de los temas que hablamos siempre, es la más alta de los últimos años. Sí, bueno, lo que tenemos es mucha gente endeudada en tarjeta de créditos, mucha gente endeudada por créditos determinados que han sacado para compra de vivienda, el tipo del caso de los créditos UBA, indexados por inflación, que están viviendo una situación de acumulación de deudas, y por eso te digo, lo que se vuelca al consumo es muy poco, más allá que el gobierno intente incentivar mediante medidas paulatinas y coyunturales en un año electoral, en el transcurso de muy pocos meses, reactivar la economía. Cuando el escenario es tan dramático, sin pretender agrandarla, pero realmente el consumo cayó estrepitosamente, el poder adquisitivo también, la deuda se agigantó de una manera pasmosa. Cuando son tantos los frentes, en caso de que hubiera un triunfo de la oposición, ¿cómo se ataca un esquema con una sábana tan corta? ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que los problemas, aunque gane el oficialismo o gane la oposición, van a ser los mismos problemas. Obviamente que dentro del sector empresario local e internacional va a caer de distintas maneras y dentro del Fondo Monetario también. Yo creo que lo que necesitamos recuperar en esta instancia y a partir del gobierno que viene es recuperar el consumo, en primer lugar. Recuperar el consumo en función de la rentabilidad de las empresas locales y pymes que producen para el mercado interno. Para eso las empresas necesitan crédito y los trabajadores necesitan un aumento de sueldo. Recuperar el salario real y recuperar el crédito para las pymes, para reactivar la economía. Y eso te lleva a toda una política monetaria de carácter fiscal que supongo que, dadas las condiciones, va a haber que discutirlas con el Fondo Monetario Internacional porque entramos en una fase de repago de deuda. Sobre todo si no se está cumpliendo ahora cabalmente el planteo de déficit cero, o se está cerca en todo caso, pero falta todavía para eso.
Parece difícil que cualquier gobierno vaya y le diga al FMI, mire, veníamos cerca del déficit cero, pero de repente se va a ir todo al demonio porque necesitamos reactivar por la vía del consumo. Es que con una tasa que vos mantenés de estas características, no lo vas a bajar a una inflación, aún congelando los precios de servicio en época electoral. No lográs bajar la inflación. Encima seguís con el aumento de costos, por ejemplo, en combustible. Entonces, estás en un escenario donde necesitas discutir con el Fondo Monetario Internacional una cuestión básica. Yo te tengo que repagar lo que vos me prestaste y tengo que repagar bonos que están en privado. Para eso tengo que crecer. Si yo entro en la espiral del ajuste, no tengo recaudación. Y si no tengo recaudación y no crezco porque no tengo recaudación, entro en esa espiral, en el espiral recesivo y no recaudo y no tengo capacidad de repago. Lo que tiene que entender el Fondo Monetario y los acreedores de la Argentina es que la Argentina tiene que volver a crecer. Y para volver a crecer tiene que reapuntar su consumo interno local y su producción local, en primer lugar. ¿Y cuál es el rol en este momento del dólar? Un dólar que está más bien pisado, pero hace unos días se conoció también un informe, si no me equivoco, es de Balance, que daba cuenta de un aumento del dólar que podía llegar a 70 pesos, lo cual me parece que genera una histeria que si uno no entiende lo que está pasando, tampoco se entiende la previsión. Mira, el dólar hoy y la semana pasada y lo que estamos viviendo, lo que llamaron un veranito financiero, está atado primero por la posibilidad de intervención cambiaria que tiene el gobierno a partir de los fondos que le dio el Fondo Monetario Internacional, incumpliendo el Fondo Monetario su carta orgánica y al mismo tiempo haciendo uso de las reservas que no son de disponibilidad para el mercado de cambiario por parte del gobierno. Es decir, el gobierno hoy por hoy tiene la tranquilidad de que puede utilizar el dinero del Fondo Monetario Internacional para contener una posible crisis cambiaria en la Argentina. Claro, lo usa para contener el dólar a ese precio, además de tasa, además de dólar futuro, de venta del dólar futuro, pero sobre todo lo que está alimentando es la fuga de capitales. Porque esos dólares que tiene el Banco Central, que interviene en el mercado de cambio, no están dentro del sistema financiero, no van a inversión, van en fuga, es cobertura por episodios que pueden venir pronto o episodios que pueden venir en un mediano plazo de una posible devaluación en la Argentina en función del ritmo inflacionario y la deuda que se tiene en el LELIC, que contiene los bancos. Bueno, otro de los hechos insólitos que ocurre también en esta época es que en el marco de este enfriamiento de la economía, la inflación sigue siendo muy alta. Eso debería revertirse y no se revierte. Bueno, el gobierno quiso matar la economía para bajar la inflación. Mató la economía y no bajó la inflación. Lo cual ahí te demuestra el desmanejo macroeconómico que tienen de los indicadores y la lectura que hacen. Hoy en día congelaron los servicios públicos de agua, electricidad y gas que lo vas a pagar después de las elecciones. Pero tenés otros aumentos que son aumentos de carácter, de consumo para la producción, como es el combustible y como es el peaje, el transporte, que le va generando presión, más la inercia que ya venís y el porcentaje de los precios mayoristas. Eso genera todo un combo que hace que la inflación siga. Si vos fijás el último índice que dio a conocer el INDEC, la inflación en alimentos y bebidas en lo que acumula del año es mayor al índice general, lo cual los precios de los alimentos básicos de subsistencia se mantienen. Bueno, hoy el acumulado de inflación en estos 6 primeros meses del año, ¿de cuánto es? 22,4. Y el gobierno había pronosticado un 22 para todo el 2019. 23 para todo el 2019, claro. Estamos alcanzando la pauta inflacionaria anual que dice el presupuesto en casi 6 meses. ¿Y qué significan esos cambios de previsión que hizo incluso el Fondo Monetario Internacional? Yo creo porque de alguna manera tiene que mantener un cierto prestigio sobre la evaluación que hace la Argentina. Ya hizo una mala evaluación, el proyecto de financiamiento a través del préstamo no dio resultados de los propios resultados que el Fondo Monetario decía que iba a tener. Otra situación, el incumplimiento de su carta orgánica con el préstamo del fondo para la utilización de financiar la fuga de divisas, lo cual el Fondo Monetario también se convierte de alguna manera en un responsable del desmanejo de reservas y de la economía de la Argentina, con el propio gobierno, obviamente. Agustín, muchas gracias, muy amable. Gracias por venir. Después de la pausa vamos a hablar de la canasta básica de los jubilados que ya supera los 40.000 pesos.